Buenos días, soy Andrés Malo, porque ya me conocen. El día de hoy voy a hablarles acerca de la patología, anatomía y patología esplénica no traumática. Muy bien, lo primero que quiero dejarles es esta diapositiva. Es un cuadro resumen, básicamente casi toda la presentación acá, pero el fin no voy a describirla, solo quiero dejarla porque quizá en algún punto puedan guardarla cuando quisieran consultar algunas características de las imágenes o estructuras que llegue a mencionarles en esta presentación y puedan tenerla en la facilidad a la mano. Entonces, es un resumen de las características en tomografía y resonancia de algunas enfermedades esplénicas. Bueno, empezando con el vaso, en su anatomía normal, bueno, como sabemos, es un órgano linfático situado en el cuadrante superior izquierdo. Está protegido entre la novena y la duodécima costilla. Es el órgano linfático más grande del cuerpo y desempeña funciones clave en la hematopoiesis, el sistema inmunológico y el metabolismo de los glóbulos rojos. Tiene una capa esplénica que tiene una capa serosa y una capa fibrosa, que son estas que se ven acá en la morada y la blanca. La más externa es la capa serosa y la blanca sería la capa fibrosa. Son capas de tejido conectivo que tienen funciones de protección del vaso con respecto al peritoneo visceral. Tienen también además la función de darles estructura y sostén. El órgano tiene además una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa roja es esta parte que estoy señalando acá. Es rica en sinusoides venosos y macrófagos y su principal función es la eliminación de eritrocitos envejecidos y el reciclaje de hierro. Y también tiene una pulpa blanca que contiene tejido linfático, predominantemente linfocitos T y B, que son responsables de la respuesta inmunológica. Con respecto a la irrigación, está irrigado por la arteria esplénica, que como sabemos es una arteria que viene del tronco celíaco. A lo largo de su trayecto, la arteria esplénica va dejando ramas, que bueno, aquí sale en esta diapositiva, no me salía el páncreas, pero va dejando arterias que van irrigando el páncreas y también la parte del estómago. A medida que ya la arteria esplénica se va acercando al ilio del vaso, se divide en ramas segmentarias que irrigan las distintas regiones. Una vez dentro del vaso, estas ramas se subdividen en arterias centrales que recorren los nódulos linfáticos, es decir, la pulpa blanca, y posteriormente se ramifican en capilares abiertos o cerrados en la pulpa roja. El drenaje venoso es dado por la vena esplénica, que se une a la vena mesentérica superior para formar lo que sería la vena porta hepática, siendo una de las vías clave para el retorno de sangre venosa al hígado. El vaso es una estructura que saben que es una de las más vascularizadas del cuerpo, ya que recibe alrededor de unos 250 litros de sangre al día, y su principal función es destruir las células sanguíneas rojas viejas para producir nuevas y mantener una reserva sanguínea. En la evaluación del vaso por imágenes, de entre estos 4 métodos diagnósticos, tenemos que el método principal para evaluarlo depende de la patología que se sospeche. Sin embargo, en general, el ultrasonido sería el estudio inicial y de elección para evaluar el tamaño del vaso, es decir, determinar que no haya esplenomegalia, identificar lesiones focales y caracterizar los quistes o abscesos. Como sabemos, pues es ampliamente utilizado debido a su accesibilidad, el costo y la ausencia de radiación, pero que es un estudio que es operador dependiente, pero sigue siendo uno de los estudios iniciales. La tomografía computada sería el gold standard para evaluar patologías complejas como lo que son lesiones traumáticas, tumores, abscesos o infartos esplénicos. También permite una evaluación detallada de lo que sería la arquitectura del vaso y la extensión de las patologías. La resonancia magnética es ideal para caracterizar lesiones focales o enfermedades infiltrativas, como serían linfomas o hemangiomas. En la resonancia en secuencias T1 suele tener una intensidad similar a la del hígado, mientras que en secuencias T2 es hiperintenso respecto al hígado debido a que tiene un mayor contenido de agua. También es útil en pacientes que no pueden recibir contraste ayudado debido a insuficiencia renal, pero obviamente sabemos que varía, depende de la patología que se esté buscando. Y por último, también se puede utilizar en medicina nuclear para enfermedades funcionales o relacionadas con el secuestro esplénico, como lo que es la esplenosis.
y se emplea en estudio con radioisótopos. Este método es bastante sensible también para identificar tejidos esplénico-ectópicos, como alguna otra patología que mencionaré más adelante, cuando existe vaso errante o otras que serían malformaciones congénitas. Entonces, tenemos que la tomografía computada sería una de las principales modalidades para evaluar el vaso, junto con la ecografía. El vaso tiene, bueno, la idea para cuando vamos a evaluar el vaso, cuando se evalúa con contraste endovenoso, suele tener, bueno, antes de la inyección de contraste, suele tener densidad aproximadamente entre 40 y 60 unidades Hounsfield en la tomografía sin contraste, y serían aproximadamente unas 10 unidades menos que lo que sería con respecto al hígado. Se puede apreciar con mayor facilidad lo que serían las calcificaciones esplénicas en la tomografía sin contraste. Luego, cuando se inyecta contraste en una fase arterial, lo ideal sería revisar las imágenes en fase venosa, ya que estas imágenes, más que todo, son de ejemplo, que las puse en esta slide, para que vean cómo se pinta. Y porque lo ideal sería revisarlas en fase portal cuando se está haciendo el estudio con contraste, porque debido a la heterogeneidad de realidades en las imágenes de fase arterial pueden confundirse la patología, como por ejemplo laceraciones u otras lesiones traumáticas. También esta, ya la imagen de la derecha, esta que estoy mostrando acá, que incluso tiene una lesión quística, pero hace parte más que todo del hígado, es solo un ejemplo en la que también muestro que sería un vaso bipartito, es una variante también, una congénita, en la que se ve un vaso separado por dos, o sea que son dos placas parenquimatosas que están separadas centralmente por este espacio y que es más que todo una hendidura que viene desde cráneo caudal. También se observa en la diapositiva una agresión quística hepática que posteriormente se determinó que correspondía a un quistidatídico. En esa diapositiva lo que busco más que todo es mostrarles cómo en cortes axiales, a la altura de lo que sería el tronco celíaco, acá vemos a la arteria, la aorta descendente, y cómo va dejando el ramas de lo que sería la arteria esplénica, que viene por esta acá hacia más posterior, y que en esta de la derecha, esa que se estoy señalando, no debe confundirlos, ya que esa tomografía sí está en fase venosa, y el vaso, lo que sería la vena esplénica, cuando va dejando sus ramas, como también esa que estoy mostrando acá, que siguen cortas, que va descendiendo, se va uniendo a lo que sería la vena porta hepática, que está señalada acá, y que tiene, por así decirlo, digamos, o sea, un grosor mayor a lo que sería la arteria esplénica, que se ve un poco más delgada, y es un poco más posterior, como se muestran estos cortes. Solo muy brevemente, acá lo tengo, para que de pronto miren de una forma más dinámica cómo se logra ver a medida que voy bajando los cortes. Solo para ejemplificarlos, vean el grosor que viene teniendo lo que sería la vena esplénica y cómo a medida que va avanzando, aquí muestra como señalando, y se une a la vena porta hepática en su drenaje venoso. Y la arteria esplénica, que es esta que estoy señalando acá, aquí la arteria esplénica, y se une al hilo del vaso. Bueno, el esplenomegalia, ya lo que sería entrando a lo que son el tamaño y forma del vaso, las dimensiones varían en función de la edad y la morfología, así que debido a la forma y la orientación que tiene el vaso hace que se dificulten lo que sería una medición lineal precisa. Sin embargo, las medidas medias habituales suelen ser de 12 centímetros de longitud. ¿Más? Alguien de pronto se conectó que tiene el micrófono encendido. Bueno, suele tener una longitud de aproximadamente unos 12 centímetros de longitud cráneo caudal, es lo que tradicionalmente se cita como digamos, el límite para determinar esplenomegalia. Además, también 7 centímetros de diámetro antero-posterior en un corte axial y 4 centímetros de espesor. La longitud del vaso en lo que sería un corte coronal se define como entre el primer y el último corte donde se presenta el vaso. Otra forma de valorar también el tamaño del vaso es hacer un cálculo aproximado
de su volumen, que en condiciones normales serían de unos 250 cc, y que sería el producto de la longitud, profundidad y espesor. Pasando en la patología esplénica, empezando con dividirlo entre los que son las congénitas y posteriormente ya otras que son adquiridas, tenemos lo que sería el vaso accesorio. El vaso accesorio es una anomalía anatómica congénita que consiste en la presencia de un vaso adicional. Se trata de la patología congénita más frecuente, se presenta aproximadamente entre el 15 a 30% de los niños. Esos vasos accesorios se originan a partir de restos embriológicos que no se fusionan con el vaso principal. Suelen localizarse en el hilio esplénico, o en los ligamentos que fijan el vaso a órganos vecinos, o en el pedículo vascular del órgano. Un gran porcentaje de los casos se encuentran en la cola pancreática, lo que podría simular un tumor. En la mayoría de personas con vaso accesorio no presentan síntomas, no necesitan preocuparse por él. Sin embargo, en algunos casos el vaso accesorio puede tener una anomalía alterada en que podría afectar su función inmunológica. Ese vaso, en caso de tener un vaso accesorio que llegara a ser intrapancreático, es importante hacer un diagnóstico diferencial con los tumores sólidos de la cabeza de páncreas. En esta diapositiva, en esta imagen, se puede observar un corte axial en el cual se observan múltiples vasos accesorios que están señalados por las flechas, y que en esta de acá abajo, la tomografía, esta simple, la de acá abajo ya con contraste endovenoso, se evidencia el vaso accesorio adyacente al hilio esplénico. Bueno, siguiendo con las patologías congénitas, en la polisplenia y asplenia. La polisplenia es rara y aparece en el contexto de lo que serían situs ambiguos de lateralidad izquierda y es más frecuente en mujeres. La asplenia, que sería, digamos, la falta de vaso, ocurre más en contexto de situs ambiguos con lateralidad derecha y más frecuente en varones. En la tomografía de abdomen que estoy mostrando acá, se muestra un hígado que está aumentado de tamaño, con una ubicación que está más que todo central y paramedial izquierda, y se pueden observar estas tres imágenes que están marcadas con la letra B, que corresponden a vasos en el lado derecho, correspondientes a polisplenia. Ambas anomalías se asocian con alteraciones congénitas que están incluyendo lo que sería más rotación intestinal, anomalías cardíacas, medialización hepática, ausencia o hipoplasia de la cavidad inferior y desarrollo de sistemas ácidos y semiácidos. La funcionalidad de esos esplénulos, que se suelen llamar esplénulos, puede ser normal, podría estar disminuida o ausente dependiendo del desarrollo del tejido linfático y de cómo esté su irrigación y drenaje. El vaso ectópico, también llamado el vaso errante, normalmente se desarrolla por falta de fusión del mesogastrosar con el peritoneo parietal, siendo muy móvil, con un pedículo muy largo y en peligro de torsión. Es una entidad poco común y que tiene su origen por una alteración congénita adquirida del soporte ligamentoso, dando lugar a un vaso en posición anormal dentro de la cavidad abdominal. La sintomatología es del paciente generalmente vaga e inespecífica, aunque en el caso de torsión o de su pedículo vascular puede llegar a producir un cuadro de abdomen agudo, lo cual se considera una eventualidad bastante poco común. En esta imagen se puede observar en un corte coronal cómo se encuentra cranealmente, es decir, superior a la vejiga, en la masa homogénea, con vasos que penetran la misma a través de un hilo vascular compatible con un vaso errante. Muy bien, la fusión esplenogonadal es una anomalía benigna que se produce durante el desarrollo embrionario también, cuando el tejido esplénico se une a la gónada, el epidídimo o al vaso deferente. Puede ser continua o discontinua. Lo que sería la fusión esplenogonadal continua es una conexión directa entre el vaso y la gónada, y la fusión discontinua es cuando el tejido gonadal se fusiona en un vaso accesorio o el tejido esplénico ectópico sin conexión con un vaso principal. En estas imágenes, ya más que todo por ecografía, fue una ecografía testicular que se realizó a un paciente adulto joven, en el cual se podía observar esta masa bastante focal, que está señalada por las flechas blancas, que, bueno, según describía en la imagen, que, bueno, a mi parecer se veía un poco más
sería más ISO o hiperecogénica en comparación con el parénquima de fondo, pero vamos, la describen como hipoecogénica. Con respecto al parénquima de fondo, en la imagen B ya se aplicó Doppler color en transversal, en la cual el testículo del mismo paciente muestra un flujo sanguíneo notablemente aumentado y dentro de la lesión testicular hipocogénica en comparación con el parénquima adyacente. Este paciente se le extirpó la lesión y en el examen patológico final de la resección se reveló que se trataba de una lesión, de una fusión esplenogonadal. Bueno, con respecto pasando a las anomalías adquiridas, ya son otras patologías que serían, por ejemplo, las infecciones, abscesos o tumores. Empezando con las infecciones, sería la más común de lo principal que se va presentando en las adquiridas. Las infecciones son más comunes en pacientes inmunodeprimidos, más que todo por la alta fagocitosis que presenta el vaso. Al igual que los abscesos en otras partes del cuerpo, son acumulaciones, los abscesos esplénicos son acumulaciones de tejido inflamatorio necrótico causado por bacterias, parásitos u hongos. Afectan con poca frecuencia el vaso debido a esa eficiente actividad fagocítica de su sistema retículo endotelial. Y en consecuencia es más probable que sean sus pacientes inmunodeprimidos, que también pueden tener VIH o diabetes mellitus, o pacientes que son receptores de trasplantes. También puede producirse por infección continua, como un absceso perinefrítico o una pancreatitis necrótica infectada. Podría presentarse también en pacientes que hayan tenido un infarto esplénico con una infección superpuesta. Esos abscesos, como esas imágenes hipodensas que se están observando en estos cortes, esta imagen acá, suelen tener una baja densidad central de unas 20 a 40 unidades. Una vez se ha desarrollado la cápsula, podría observarse un realce mínimo con contraste periférico, que podría observarse también en una ascitis o un derrame pleural adyacente. Los procesos infecciosos esplénicos también son poco comunes, como les decía. A pesar de que se ha producido un aumento de su prevalencia en estos pacientes inmunocomprometidos. Que también en pacientes que tienen tuberculosis, candidiasis y leishmaniasis también son causas habituales de infecciones. Y se describen 3 formas de presentación. Pacientes que tienen VIH también, como esta imagen que les estoy mostrando acá, en los cuales se ve en la imagen A, es decir, esta de la izquierda, un paciente con infección por VIH, una infección oportunista por cándida, se podrían observar lo que son bastantes múltiples imágenes hipodensas en el vaso, además de en el hígado, y la citis que se ve periférica que estoy señalando con la flecha. En el paciente de la imagen B también es un paciente con VIH y tiene una coinfección por tuberculosis. Se observan múltiples nódulos que son hipodensos en el vaso, nódulos esplénicos y adenomegalias en el hilo hepático. Como iba diciendo, también se describen 3 formas de presentación, en la cual pueden ser por múltiples nódulos menores de 10 milímetros, como microabscesos, hipodensos en tomografías sin contraste, lesiones en diana, y focos hiperdensos que están calcificados, en las cuales el primer tipo, es decir, esta que estoy señalando acá, suelen ser las más comunes, en las que son los nódulos menores a 10 milímetros. Por ecografía, los abscesos esplénicos, como se ve en esta imagen, suelen estar mal delimitados, tienen una apariencia variable que va predominantemente hipoecoicos con algunos ecos internos que pueden ser hasta hiperecogénicos. Podrían verse tabiques, que en estas imágenes no logro señalarles bien dónde se podrían ver los tabiques, pero podrían contener esos tabiques que pueden tener grosores variables y también puede presentarse la presencia de burbujas aéreas con artefactos. En lo que serían los abscesos esplénicos o en tomografía en la que se vean burbujas de aire, suele ser casi que diagnóstica para abscesos esplénicos por infecciones bacterianas. En esta paciente, una ecografía abdominal confirma la presencia de que tenía unos abscesos esplénicos que estaban mal definidos, son hipoecoicos y en este caso con ausencia de esplenomegalia. El infarto esplénico
Puede ser secundario a lo que sería una oclusión de la arteria esplénica o una de sus ramas o a la trombosis de la vena esplénica. Los infartos esplénicos producen isquemia global o segmentaria, con más frecuencia de esta última, que se hace de forma segmentaria. Los que son de origen venoso son raros y también son asintomáticos. La causa más común para un infarto esplénico suele ser la traumática, pero ya la parte de lesión traumática pasa a la siguiente presentación, la leer el día de mañana. Pero así le menciono, también aparte de la traumática, también pueden ser a causa de un embolismo de origen cardíaco, por arteriosclerosis, por vasculitis y también por hipertensión portal. También podría producirse por iatrogenia si se realiza algún procedimiento. Se evidencian lesiones como las que están viendo en las imágenes, que suelen ser lesiones triangulares en forma de cuña. En otra imagen, bueno, se veía también. Bueno, la forma tradicional típica es una lesión que son lesiones en forma de cuña, triangulares, y que cuando se realiza la inyección con contraste endovenoso se evidencian como lesiones que tienen mejor definición, pero porque realiza todo el parénquima del vaso, pero la lesión no realza con contraste, es decir, la propia lesión donde está el infarto, obviamente porque es una área isquémica. En este caso, la tomografía se queda como la prueba con más sensibilidad, por lo que muestra el defecto periférico en forma de cuñas, en efecto de masa, que se vuelve claro luego de la inyección con contraste. En las imágenes que estoy mostrando acá, se me corta esta, segundo, bueno, acá se ve un poco mejor. La imagen que estoy mostrando acá en la figura, esa la 3.1, la de arriba, lo que es la A y la B, se pueden observar estos cortes axiales en los que se puede ver esta imagen hipodensa, con que tiene un vértice triangular, que tiene el vértice triangular, es decir, la parte más aguda se encuentra hacia el hilo esplénico y que es compatible con infarto. Además, se puede ver la citis que tiene el paciente y la dilatación de la vía biliar. El paciente de este caso tenía una hipertensión portal. Y lo del paciente de la imagen de abajo también es una imagen que está en fase arterial y tiene las mismas características que la imagen anterior, correspondiente a un infarto esplénico, en lo cual también se puede apreciar de mucho mejor la imagen en forma de cuña. Bueno, los hemangiomas esplénicos constituyen lo que sería ya pasando las neoplasias benignas, la que sería la más común dentro del vaso del adulto. Suelen ser asintomáticas, pero en los de gran tamaño podría haber complicaciones por sangrado, por hipertensión portal o por rotura esplénica. Fundamentalmente afectan a los adultos en edades de los 30 a 45 años. Suelen ser solitarios y en general son asintomáticos, como decía, aunque están siempre las complicaciones como hemorragias. En la tomografía sin contraste, son lesiones que son hipodensas, tienen un aspecto bastante variable, pero que se observa mejor a la inyección con contraste endovenoso, presentándose como unas lesiones que son más hipodensas y homogéneas, con clasificaciones periféricas en algunas ocasiones. Tras el contraste se puede observar ese realce temprano periférico, el cual va siendo más gradual, como se va viendo acá en las imágenes, y va teniendo una progresión que persiste en las fases más tardías, que es lo que estoy mostrando en esta tomografía, en la cual en ese polo superior esplénico se observa la presencia de líquido hiperdenso que está rodeando el vaso, como se puede ver acá, y que está rodeando tanto el vaso como el hígado, y que se aprecia mucho mejor en los cortes B y C, que corresponden a las fases portales y fases tardías. Esa es otra imagen, pero ya por ecografía, también de mangiomas, mangioma esplénico. En la 4.1 se logra visualizar una imagen redondeada que está bien ubicada. Esta es hipoecogénica, que posteriormente se definió como un hemangioma esplénico, y la de la derecha también por ecografía, pero en estas son las imágenes que son múltiples y son hiperecogénicas en el parénquima esplénico, y ambas que pues, inicialmente eran sugestivas de mangiomas. Pasando a los quistes, que también son lesiones benignas bastante frecuentes, son lesiones que son de mayoría hallazgos incidentales. Se clasifican principalmente, bueno, tienen
están recubiertos por endotelio, si son quistes verdaderos, y tienen comportamiento en las imágenes similar a los quistes en cualquiera, como son en los demás órganos. Es decir, hipodensos, homogéneos en tomografía computada, sin realce, con contraste endovenoso, y como les digo, la mayoría de los casos incidentales. Los quistes esplénicos se clasifican de acuerdo a su origen, si son parasitarios o no parasitarios. Los que son, a su vez, estos últimos no parasitarios, los parasitarios casi exclusivamente son los producidos por hidatidosis, es decir, los quistes hidatídicos, y los no parasitarios pueden ser primarios verdaderos, es decir, los que tienen la pared que están epitelizados y posiblemente son de origen congénito, y los falsos, es decir, los pseudoquistes, que se suelen formar por liquefacción de hematomas, infartos, por hematomas o infartos. En la tomografía computada se visualizan como lesiones bien definidas, que son hipodensas, en el parénquima hepático, como estoy mostrando en esta imagen de tomografía de la parte izquierda. En la imagen de abajo, que es una resonancia magnética que está en secuencia T2, en la cual se observa cómo en ese mismo paciente, que es de la superior, se puede ver como múltiples lesiones que son redondeadas y son bien definidas y correspondientes a quistes esplénicos. En la imagen acá de la derecha es una ecografía abdominal en la que tiene una lesión hipocogénica, que es compatible con quiste esplénico. Pasando ahora ya a lo que serían las lesiones malignas, tenemos el linfoma, que el linfoma sería ya sea linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, es el tumor primario más frecuente que se presenta en el vaso. La infiltración secundaria esplénica por enfermedad linfoproliferativa es mucho más común que la forma primaria y puede estar asociado a patologías como el VIH. Es el 1 al 2% de todos los linfomas y en la mayoría de los casos muestra un aspecto radiológico que se ve normal tras la administración de contraste endovenoso. Pueden presentarse hipovasculares con respecto a lo que es el parénquima adyacente. Es un factor que predispone para que se presenten infartos esplénicos y suelen ser 4 patrones de afectación, también variados, pero 4 principales en los cuales se presenta esplenomegalia. Puede presentarse también como masas sólidas que son de diferentes tamaños. También puede ser desde nódulos que son milimétricos hasta grandes masas. Con respecto a lesiones metastásicas, son menos habituales, pero se producen por diseminación hematógica. La más frecuente suele ser cuando son lesiones de mama, pulmón, ovario o melanomas. La forma de presentación son como imágenes nodulares únicas, que son múltiples, hipodensas en tomografía, o hipointensas en resonancia en secuencias T1 e hiperintensas en T2, con realce que es variable tras la administración de contraste endovenoso. Podría también existir lo que sería invasión directa del tumor a través de los tumores de la cola de páncreas, de estómago o de riñón. Bueno, acá en la figura podemos ver en cortes axiales sin contraste endovenoso cómo se ve el vaso aumentado de tamaño en esta primera, la superior izquierda. Más que todo en esa se mostraba que el vaso tiene una forma aumentada de tamaño, que era uno de los primeros patrones que les había mencionado, solamente en la esplenomegalia, que no se veía lesión focal tan bien definida, con un parénquima bastante homogéneo. El linfoma el linfoma de vaso con lesiones que son hipodensas focales en un paciente identificado con VIH, como esta que vemos acá, que sería la izquierda inferior. Son lesiones focales un poco mejor definidas y este paciente no tenía la esplenomegalia. La ecografía abdominal, esta que está acá, que es una imagen no de este mismo paciente, pero un caso similar a este en la que se presenta también un vaso homogéneo en la cual está aumentado de tamaño, que también corresponde al linfoma. Y esas imágenes acá, que corresponden a un mismo paciente, estas dos, en la que inicialmente se encontró esta imagen que era bastante focal en parénquima esplénico, que la patología después reveló que se trataba de una lesión de linfoma difuso de células B, y posteriormente se realizó este control a los pocos meses, no especifica cuánto el caso, en las que se observaba el crecimiento de la lesión y se veía esta imagen que está en el parénquima hepático que no se encontraba en su estudio inicial del paciente.
Otros tumores que se pueden presentar es uno que existe que se llama pseudotumor inflamatorio, Castleman-like. Es un tumor poco frecuente, pero que vale la pena mencionarlo. Se trata es un trastorno que involucra un crecimiento excesivo de células en los ganglios linfáticos del cuerpo, y pues el vaso, al ser el órgano linfático más grande, es la forma más común. El trastorno solo afecta al ganglio linfático, es decir, una enfermedad Castleman unicéntrica, pero que generalmente se encuentra en el tórax o en el abdomen. Se asocia al virus herpes humano, tipo 8, y al VIH. En las imágenes que les estoy mostrando acá son imágenes de ecografía abdominal, en las cuales se puede ver estas imágenes bien definidas, que son redondeadas, tienen forma de diana, y la ecografía de la derecha corresponde al mismo paciente a otro nivel, y en la cual se puede observar otra lesión que también predomina de forma hipoecogénica, perdón. Y a la izquierda, ya en tomografía, es el mismo paciente, pero en una tomografía computada, previo a realizar una esplenectomía, en la cual se ve la lesión, que son las dos lesiones hipodensas en el parénquima hepático, en el parénquima esplénico, perdón. Posteriormente, cuando se operó y se realizó por confirmación por anatomía patológica, es que se determinó que existe el tipo de lesión. Es decir, que se confirma de forma anatomopatológica. Otras lesiones, ya finalizando la de presentación misceláneas, tenemos lo que son las anemias de células falciformes y la hemocromatosis. En la anemia de células falciformes vale la pena mencionarlas, ya que es un trastorno bastante común, como sabemos, en las cuales el vaso es uno de los órganos más afectados con mayor frecuencia, y en estos casos los pacientes sufren reiterados episodios de infartos esplénicos, lo que puede provocar finalmente una disminución del tamaño del órgano, como se pueden ver en estas imágenes superiores que están acá, y también pueden producirse múltiples depósitos de hierro y de calcio, produciendo las imágenes calcificadas que están viendo. Entonces se ve ese vaso de tamaño disminuido, con múltiples calcificaciones en su interior, secundario a la anemia de células calciformes. Y en la hemocromatosis, en la hemocromatosis, como sabemos, es una enfermedad que es por depósito de hierro, de forma anormal en todos los órganos, pero que tiene una gran predilección por lo que sería en el hígado, el vaso y la médula ósea. Tiene dos formas de presentación, que es primaria y secundaria. La más común es la secundaria, en la cual se asocia a pacientes que están recibiendo transfusiones o pacientes que están en hemólisis extravascular, y en general la acumulación se produce de los órganos que acabo de mencionar. En la tomografía computada se muestra un aumento difuso de la densidad esplénica, pero la resonancia magnética sí sería el estudio ideal para esta patología, ya que y sería técnica de elección, dado que el depósito de hierro produce un descenso de la señal en las secuencias T2, que son estas dos imágenes que estoy mostrando acá, que están ponderadas en T2, en las cuales se ve la hipointensidad difusa, tanto en el hígado como en el vaso. Otras lesiones, la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa multisistémica, es de etiología desconocida, y que habitualmente afecta tanto a los pulmones como a los ganglios linfáticos, que son intratorácicos. Menos frecuentemente compromete otros órganos, pero tiene una afectación esplénica de aproximadamente el 10% de los casos. De esos 10% que se encuentran afectados, son asintomáticos aproximadamente en el 60%. También tiene una confirmación que debe ser histopatológica, porque si bien se observa en esta tomografía que estoy mostrando acá, es muy difícil definir de otros tipos de lesiones. Las imágenes que les muestro de la izquierda, que es en la ventana pulmonar, se pueden observar estos nódulos bilaterales que son de predominio en el lado derecho, con tendencia a la confluencia, y tienen una distribución linfangítica que es posiblemente compatible con sarcoidosis. En fase venosa, ya las cordas de la derecha de ese mismo paciente se podían ver las lesiones focales, que son múltiples, tanto hepáticas como esplénicas, que eran compatibles con sarcoidosis. También se ve acá una lesión única hipodensa bien delimitada en el parénquima esplénico, que después de su confirmación histopatológica se hizo el diagnóstico de sarcoidosis. Y para finalizar, lo que sería la hipertensión portal ya sería la causa más frecuente de esplenomegalia. Esta puede acompañarse de otros signos de hepatopatía crónica,
visualizándose visualizándose de forma colateral la persistencia, como lo que sería la congestión portosistémica. Pueden observarse también unas imágenes que se llaman cuerpos de gamma-Gandhi, que son estas lesiones milimétricas, que son en este caso como una resonancia, que son hipointensas. Esta imagen por resonancia magnética son los cuerpos de gamma-Gandhi, un hígado que es bastante cirrótico, en este caso el paciente, y que a nivel del vaso se ven las pequeñas lesiones en una secuencia de T1. Y en la tomografía computada, con contraste oral y endovenoso, se podían ver las colaterales portales y la esplenomegalia con las lesiones hipodensas en el vaso, que es la que están mostrando acá, y que eran compatibles con pequeños infartos esplénicos secundarios a la citis y los signos de hepatopatía crónica, que son secundarios a esa hipertensión portal. Bueno, y eso fue todo. Acá les dejo la bibliografía. Más que todo, me basan en unos 3 artículos y fácilmente se encuentran libres y descargables en esta presentación. Muchas gracias.